Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Buenas tardes, estimados radioescuchas de este programa Es Ahora Nicaragua, correspondiente al día de hoy, 22 de enero del año 2021. Hoy les estaremos haciendo un repaso de las informaciones importantes, el constante asedio de los invasores armados a los pueblos indígenas de la costa Caribe, un comentario especial de nuestro amigo el doctor Marcelo Toledo y el análisis de fondo por parte del doctor Moisés Hassan. Como siempre, nuestra sección de denuncia y por la libertad de los presos políticos. También tendremos la sección para aprender de la historia, los acontecimientos sucedidos un día como hoy. En el espectro político han surgido candidatos, precandidatos, que han confirmado su interés, su voluntad de ser candidatos a la presidencia. ¿Qué se dice en las redes sociales sobre esta candidatura? Bastante controversial, porque hay una fuerte expresión que sostienen que en un momento de candidatura es necesario primero que estén restablecidas todas las libertades políticas, libertades democráticas. Y entre ellos nos hemos encontrado que Iniciativa por el Cambio, un importante segmento de la diáspora de nicaragüenses en el mundo, sostienen que la posibilidad de que tenga un éxito cualquier candidato es que los candidatos en sí se junten y que ellos decidan entre sí cuál va a ser el candidato que se va a lanzar con un partido político en sí. Ese es alguno de los comentarios que nos hemos encontrado en el espectro político. En otro orden, las conversaciones de otro sector de la diáspora en Estados Unidos, confirmando a la Alianza Cívica por el Cambio y a CPRL su interés en que ellos busquen la unidad con el resto de la oposición. Y para ello se adelantaron precisamente a emitir una conferencia de prensa donde hacen énfasis en la posición de la diáspora presidida, un sector de la diáspora en Estados Unidos presidida por Denny Martínez. De inmediato, la respuesta de otro sector opositor, la Coalición Nacional, sobre esta iniciativa de la diáspora, representada por Denny Martínez, también aplaudió, parece que fue también invitado, y aplaudió los gestos de la diáspora de intentar unificar la oposición en Nicaragua. Otro elemento interesante de la semana es la reaparición del presidente del COSET, Michael Healy, quien por el paso de aproximadamente casi 2 meses estuvo separado de los asuntos públicos y, según entendemos, recientemente la muerte de su mamá, pues probable que sea el principal elemento que lo ha mantenido fuera de las declaraciones públicas. Sin embargo, en su aparición reciente, establece y considera sus declaraciones coincidiendo con la demanda de la nación.
que para que existan, que hablemos de elecciones, debemos de exigir que se restaure el compromiso que este gobierno asumió en el diálogo nacional, de restaurar todas las libertades políticas y democráticas. Continuando con esta subrevista, damos inicio a la sección de lectura de uno de los 30 derechos universales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que Nicaragua se suscribió el 10 de diciembre de 1948. El artículo número 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En nuestra amada Nicaragua podemos decir que no tenemos una esclavitud como tal, bien definida. Pero, ¿qué pasa con nuestros trabajadores del Estado? ¿Por qué ellos tienen que proliferar en su comunidad, que son miembros del partido de gobierno? Participar en actividades de sus barrios, en sus horas personales, que son dedicadas a su familia, como un requisito sine qua non para que este empleado pueda permanecer en su puesto de trabajo. Y en todo momento debe de estar agradecido que todo lo tiene, que su trabajo lo tiene y todos sus ingresos son gracias a la revolución y al comandante. Igualmente, si el trabajador quiere dar un servicio de excelencia en su puesto de trabajo, eso no importa, no es necesario. El trabajo que tiene que realizar excelentemente es ir a concientizar casa a casa, ir a las rotondas, ir a defender al comandante a los barrios, no importa la hora, no importa el día, y el lema de ello es estar al llamado. No se hable de los oficiales de las fuerzas públicas, no todos son sicarios que gozan de realizar esos trabajos de torturas y de persecución, pero muchos saben que si desertan, por los que saben, sus vidas y las vidas de su familia corren peligro. Entonces ahora le pregunto a Nicaragua, a los nicaragüenses que están escuchando hoy esta subrevista a esa hora Nicaragua, ¿el gobernante en turno está cumpliendo con este derecho inherente a la persona? Ahí se los dejo. Conozcamos nuestros derechos y recordemos que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. La integridad física, los derechos y libertades constitucionales de nuestro pueblo no son tema de negociación. Otra información importante que ha ocurrido son las elecciones internas en Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional, difundida ahora así, sin azul y blanco, la Unidad Nacional, está convocando a dos elecciones internas. La primera elección es para decidir los integrantes del nuevo Consejo Político y la otra es para elegir a candidatos a presidente y diputado. En la elección del Consejo Político, que está integrado por 12 personas, participan 16 candidatos, en su mayoría jóvenes y mujeres destacados en sus sectores, dando paso a una nueva generación de nuevos dirigentes de este organismo unitario. De quienes se postulan a adoptar al Consejo Político, 3 están abogando por la extensión de su plazo, o reelección, como se la llamaría. Otros, Tamara Dávila, Alexa Zamora y Ariel Sotelo. Los propuestos por la costa Caribe, Daisy Godoy, Caribe Sur, y Lindor Bucardo, Caribe Norte, prácticamente serán electos, dado que les corresponden 2 cupos a este sector, el Caribe Norte y Sur. Otros 2 que estarían casi confirmados son los del sector de sociedad civil, dado que solo hay 2 postulantes y es el cupo que corresponde a ese sector. 4 candidatos del sector político, de los cuales saldrán 2 de estos 4, 5 del sector territorial, gradualmente tendrán 2 cupos, y 3 del sector estudiantil y juvenil, que también tendrán 2 cupos. Finalmente, saldrán 2 personas electas independientemente del sector al que pertenezcan, pero que hayan tenido la mayor cantidad de votos residuales de la Asamblea Ciudadana. Saludamos a Jorge Blandón, candidato al Consejo Político por el sector territorial, quien tendrá que impulsar una ardua tarea para salir electo en su sector.
El otro proceso electoral interno para promover candidatos a presidente y diputado apenas inicia. Esta semana se presentarán los postulantes a estos cargos. Los requisitos para estos postulantes los estaremos divulgando próximamente y también postulantes a estos cargos. En el caso de diputados, los comités departamentales y municipales serán quienes seleccionen a sus candidatos, mientras que la Asamblea de Electores en su conjunto para el resto de candidatos. Uno de nuestros colaboradores, el doctor Marcelo Toledo, nos ha solicitado expresar su opinión respecto al tema electoral del que se está hablando actualmente. Su visión y pensamiento considera, con base a sus propios argumentos, la inefectividad de la participación en el proceso electoral. Queda por explicar cuáles serían las vías para enfrentar al régimen en las actuales circunstancias. Una opinión muy personal es que no debieran de la oposición, sea donde sea, ir a unas elecciones si no hay condiciones en el cambio del Consejo Supremo Electoral, pero un cambio radical, ¿no? Porque si se va a unas elecciones, sea el candidato que sea, con este consejo que tenemos, nunca van a ganar. Y el problema es que van a la elección de la oposición así, solo por no perder su partido político en el consejo, que lo saquen de los partidos políticos. Ellos miran solo como partido, no miran como nación, porque lo más práctico sería no ir a una elección si no hay una reforma completa y total del Consejo Electoral. Pero si van, es lo que hacen cuando van a la elección, aunque pegando grito al cielo que me la robaron, que aquí, es legalizando esas elecciones, ya dándole legalidad. ¿Por qué? Porque he participado. Para mí es que no participe en la elección de la oposición y que si el gobierno, el presidente Daniel, con sus compañeros, con quien sea, se vaya y haga su propio circo, solito alto, y que no lo apoye. Así se va a tener base para reclamar ya al gobierno internacional y todo, que no hay una elección libre, que no haya condiciones, que por eso nadie participó en esas elecciones. Pero hay partidos, como se le dice partido Zancudo, que por no perder el corrupto, por no perder el hueso que están chupándole al gobierno, siempre están participando en elecciones, aunque sean fraudulentas, aunque sea el consejo que sea, pero ellos por no perder su cuota de poder, siempre están dándole legalidad a las elecciones, aunque no sea legal, no sea de alguna condición, no sea que se haya visto que haya una elecciones limpias, pero ni modo. Siempre los partidos tradicionalistas y siempre van a ser partidos también zancudos que sí los apoyan para hacer esas elecciones. Pero en mi opinión, la oposición, si no hay una reforma contundente y que realmente va a hacerse para hacer una elección libre, que no vayan a elección, es lo más recomendable. Agradecemos la intervención del doctor Marcelo Toledo. La integridad física, los derechos y libertades constitucionales de nuestro pueblo no son tema de negociación. Continuando con nuestra revista Es Ahora Nicaragua, le damos la bienvenida a esta sección de denuncias. Como un grito por la democracia, a través de Es Ahora Nicaragua, estamos en la campaña permanente por exigir todas las garantías constitucionales del pueblo nicaragüense: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a agruparse y a manifestarse en cualquier organización política, el derecho de reunión y manifestación, el derecho del debido proceso y la presunción de ser inocente mientras no se demuestre lo contrario, como es el caso de los siguientes secuestrados políticos: Bernardo José Ramos, de 68 años de edad, miembro del PAC y secuestrado político desde el 12 de octubre del 2018, condenado el pasado 17 de abril a 5 años de cárcel y 3 meses de multa, junto con el joven veterinario Denis García Girón. El atropello a la dignidad del ciudadano Wilber Alberto Pérez, joven demócrata, propiciada por la policía sandinista en horas de la tarde del 17 de diciembre del 2020,
Él fue secuestrado junto con su moto en el sector del Malecón. Este 11 de enero le realizaron la audiencia inicial, manchando su prestigio, imputándole el delito de tráfico de drogas. Además, denunciamos el secuestro del teniente coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, de 57 años de edad, Manuel de Jesús Ovalbarro, perteneciente a la Asociación de Militares Retirados, un gran amigo nuestro, quien igualmente fue secuestrado político el 16 de noviembre del 2019 en Veracruz, municipio de Nindirí, departamento de Masaya, condenado injustamente a 14 años de prisión. Nos sumamos a la denuncia que se encuentra en las redes sociales, en las que informan que los presos políticos veteranos de guerra Manuel de Jesús Ovalbarro y Bernardo José Ramos Galo recibieron un atentado en la celda en que se encontraban. En la denuncia se manifiesta que los guardias de la cárcel Modelo sacaron a todos los presos comunes y los dejaron únicamente a ellos con la puerta abierta. Después entró el preso común apodado El Chintano, con un arma cortopunzante, amenazándolos con matarlos. Ante esta denuncia que circula en las redes, el Partido Acción Ciudadana hace la siguiente aclaración. Los secuestrados políticos supuestamente amenazados de muerte por El Chintano son hombres maduros, pero saludables, que de ser reportados muertos serán responsabilidad estricta de quienes resguardan a los secuestrados, y que sería la violación más brutal de su derecho humano y constitucional a la vida, y también mucha negligencia y abuso de autoridad por parte del Estado, ya que tiene la obligación de garantizar su vida mientras ellos se encuentren en su resguardo. No queremos otro Eddie Montes al que le decimos presente, presente, presente. Además, exigimos justicia por el esclarecimiento del asesinato del joven patriota Clifford González Requenes en la ciudad de Juigalpa, quien supuestamente la policía manifestó que había sido un problema o un conflicto entre carteles de drogas. Eso nosotros no lo aceptamos, porque el joven era una persona de alta moral, conocido en su comunidad. Otro atropello es el que sufrió Julia Hernández Arévalo, de 32 años de edad, el día 7 de enero de este año en Masaya, a quien la acusan de ser cómplice del Chabelo, mismo que fue ultimado a balazos por la policía sandinista y órganos parapoliciales. Estas son unas de las cuantas denuncias que se encuentran en las redes, así como también se mencionan a los secuestrados Benjamín Gutiérrez, Sergio Beteta Carrillo, John Serna, Cristian Meneses, Carlos Bonilla López y muchos más. Para concluir, ciudadanos, usted puede hacer pública su denuncia a través de su segmento, escribiéndonos en la web de la radio, en el Facebook de Partido Acción Ciudadana, en el YouTube, igualmente en el YouTube y en la difusión que tenemos en Telegram, que se encuentra en comentarios en la web de la radio. Muchas gracias. Moisés Hassan nuevamente nos hace una exposición sobre las características de esta etapa en base a las enseñanzas de la historia. Pone de relieve la diferencia entre el gobierno y el poder, y como ejemplo trae a colación a la histórica 1, cuando asumió el gobierno, y a su vez los bandos que se formaron para concluir
en que los actuales candidatos deben ser firmes en el propósito de quitar del poder a Ortega y a su camarilla, y no solo del gobierno. Pero mejor escuchemos al doctor Moisés Hassan. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, compañeros en esta lucha para que se respete nuestra dignidad, para que se respeten nuestras libertades, para que se entienda que nosotros hemos nacido sin amo, que somos libres. En esta lucha, estimados amigos, amigas, hemos venido hablando naturalmente de la gran necesidad de que hay de unificarse, de que ese 80% de los nicaragüenses que sienten que su dignidad, sus libertades están laceradas, se unifiquen para buscar cómo alcanzar el fin que se persigue. El fin que se persigue, que obviamente es el de enfrentar a la dictadura y quitarle el poder a la dictadura, no simplemente desplazarla o compartir con ella, sino quitarle el poder y aplicar justicia y abrir el camino hacia la democracia. Creo que es claro también que el 7 de noviembre es una fecha clave en esta lucha. Hay dos tipos de salidas de las que se está hablando continuamente entre nuestra población y en la comunidad internacional. Una salida es la salida a través de elecciones, y luego otra salida es la búsqueda de mecanismos, métodos de resistencia civil, cívica, de enfrentamiento, de desobediencia civil, etcétera, para tratar de tumbar a la dictadura, arrebatarle el poder, y yo insisto en la palabra poder, arrebatarle el poder antes del 7 de noviembre, y luego hacer todos los cambios que se requieren, es decir, hacer justicia y los cambios que se requieren para emprender el camino hacia la democracia mediante un gobierno de transición. En todo caso, hay una cosa clara, número uno, o varias cosas claras. Número uno, la fecha 7 de noviembre es una fecha clave, ya sea para alcanzar el grado de organización y de reformas reales que permitan derrotar a Ortega en unas elecciones y arrebatarle el poder, no simplemente la presidencia y el control de la asamblea, o ya sea arrebatarle el poder antes del 7 de noviembre para enseguida, a través de un gobierno de transición, lograr establecer esos cambios, es decir, el desmantelamiento de la dictadura definitiva, la proscripción del Frente Sandinista como organización terrorista, de la justicia y el camino hacia la democracia. En todo caso, hay una fecha clave, en eso creo que podemos todos coincidir, y coincidimos también en que, o deberíamos de coincidir en que no se trata simplemente de arrebatarle la presidencia y el control de la Asamblea a Ortega, sino de arrebatarle el poder de hacer justicia y de abrirle el camino a la democracia. De manera pues que en ese tiempo que nos queda, apenas quedan 10 meses al 7 de noviembre, en ese tiempo quienes creen en las elecciones tienen que esforzarse o deben esforzarse en crear las condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes. Si eso es posible o no es otra historia, pero deben esforzarse. ¿Qué significa eso? En primer lugar, por sobre todas las cosas, tiene que cambiarse a un Consejo Supremo Electoral y tiene que haber, por consiguiente, un Consejo Supremo Electoral integrado por personas decentes, valientes y que no pertenezcan o que actúen en representación de partidos políticos. Esta es una condición absolutamente sine qua non. Si no existe ese cambio real, ¿verdad?, no tiene ningún sentido ir a elecciones. Y el cambio real es una de las cosas que se debe hablar, es cómo se efectúa ese cambio real. Porque si se va a llegar a un nuevo Consejo Supremo Electoral a través, según la Constitución,
de la Asamblea Nacional, obviamente lo que va a salir de ahí va a ser un remedio del nuevo Consejo Electoral, y en el fondo va a ser el mismo Consejo Supremo Electoral con distintas caras. Luego también, aparte de esa reforma absolutamente necesaria, se debe asegurar que se libere a los prisioneros políticos, que se respeten nuestras libertades de movilización, de organización, de expresión, que haya garantizada una observación imparcial, objetiva, que empiece a operar con todo el tiempo necesario y todas las facilidades necesarias, y que se reforme el Consejo, se revise de punta a punta el padrón electoral, haciendo los cambios que sean necesarios y, por supuesto, incluyendo un cambio importantísimo que es la inclusión del voto de aquellos que están en el extranjero. Ahora, todas estas reformas, todo esto, además de que de alguna manera es discutible cómo se puede llegar de esa manera, deben ser cambios reales y que se pongan en la práctica, que no simplemente se pongan en una hoja de papel en la Gaceta o donde sea, y que luego todas las cosas sean igual. Aparte de eso, creo que también deben de estar bien calendarizadas, detalladas y calendarizadas todas estas actividades. El tiempo está encima y, por supuesto, hay que calendarizar para ver si se va cumpliendo, y que no que a la última hora llegamos a algo en lo que estamos con las manos arriba. Es decir, las reformas no han pasado de papel, no se han puesto en práctica, no se han ejecutado los mecanismos para asegurarse de que sean reales, conociendo la voluntad de Ortega y su falta de escrúpulos y aquello de firmar cumplir jamás, conociendo eso. Los que quieren ir, los que piensan que es viable salir de Ortega por la vía electoral, deben de tomar todas estas precauciones que he mencionado. Luego, quienes procuran otras vías también tienen ese corto tiempo para crear los mecanismos alternativos, es decir, para incentivar y poner en función la lucha cívica, la movilización, las presiones creadas por desobediencia civil de todo tipo, en fin, todo lo que sea necesario para hacer que el régimen colapse, y que Ortega, como fruto de ese colapso, se abra paso a un gobierno de transición, y que este gobierno de transición se encargue de implementar todos los cambios que hay que implementar. Repito, los cambios que garanticen que Ortega pierda el poder y su mafia pierdan el poder, que se aplique justicia, que los bienes que tienen en su poder sean regresados a sus dueños o al Estado, y repito, los dueños que tienen en su poder, porque alguna gente dice que sus bienes, los bienes del partido Frente Sandinista, sean regresados al Estado. No es los bienes del partido sandinista, es los bienes que el partido sandinista tiene en su poder, los bienes de los que se ha apoderado el partido sandinista. Naturalmente, estas dos visiones, uno puede tomar partido por cualquiera de ellas, ya eso depende de sus propias análisis y sus propias posiciones, y los argumentos para discutir una u otra pues no vienen al caso, de ser han discutido y se seguirán discutiendo. En lo que sí debemos estar claros es que tenemos un tiempo breve, y debemos estar claros que cualquier vía en la que uno crea requiere de alguna manera la unidad, para que a la hora que haya que ejecutar esa vía estemos unificados en la lucha. Bueno, entonces, repito, hay algo que debe ser claro. Repito de nuevo, el objetivo fundamental no es simplemente ganar elecciones o de alguna manera hacer que Ortega se vaya de la presidencia de una u otra manera,
vía elecciones o vía movilización popular, se vaya de la presidencia y pierde el control de la Asamblea. Repito, la cuestión esencial es la cuestión del poder, porque sin el poder, si uno tiene una presidencia y una asamblea en la que no tiene el poder, si quienes queremos el cambio real, queremos la justicia y queremos empezar el camino hacia la democracia, no tenemos el poder, aunque tengamos la presidencia y aunque presuntamente tengamos la mayoría en la Asamblea Nacional, no vamos a lograr esos cambios. Simplemente vamos a convivir con la dictadura y simplemente se le estaría dando oxígeno a la dictadura y haciéndola que pase la situación difícil en la que está, para y que sobreviva la situación difícil en la que está. Posteriormente, cuando las condiciones se lo permitan, que obviamente si no se le arrebata el poder, las condiciones las va a tener para continuar socavando el proceso y en algún momento en que lo considere oportuno y posible volver a emerger tal como lo hicieron en 2007. Y yo quiero insistir en una cosa, que es la cuestión del poder. No es lo mismo ser. Alguna gente dice que cuando alguien llega a la presidencia, llegó al poder fulano de tal, es absolutamente inexacto y en la mayor parte de los casos falso, que llegando a la presidencia se ha conquistado el poder. Solamente echémosle un vistazo a nuestra historia. En esta historia, brevemente, permítanme que lo haga porque creo que estas cosas no se les presta mucha atención normalmente. Entre 1937 y 2021, 1937 cuando Anastasio Somoza García llegó por primera vez a la presidencia de la República, y 2021 Nicaragua ha tenido 14 presidentes. 14 presidentes cuyos nombres en su inmensa mayoría son hasta desconocidos. Algunos estuvieron en un periodo corto, otros fueron depuestos, en fin. De los 14 presidentes que tiene Nicaragua, solamente 4 han llegado a la presidencia y al poder, que son los 3 Somoza y Daniel Ortega. Los demás han sido títeres y en el mejor de los casos, en el caso que son los casos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, compartieron o fueron socios en el poder con Ortega. Los demás fueron simplemente sometidos, algunos abiertamente títeres, otros de alguna manera siempre cumpliendo con la voluntad de Ortega. Toditos, te repito, solo 4 han tenido el poder, de 14, y 2, repito, Alemán y Bolaños, han logrado asociarse mediante concesiones mutuas, han logrado asociarse con Ortega. Los demás han sido simplemente sí señores de los Somoza o de Ortega. De manera pues que habría que decir, y quiero referirme un poco al caso de la señora Chamorro, porque algunos que me están oyendo pueden decir, ¿la señora Chamorro acaso no estuvo en el poder? La señora Chamorro nunca estuvo en el poder. A mí me da un poco de diversión cuando oigo a los defensores del arreglo, del pacto de la señora Chamorro, por medio del cual ella se entregó a Ortega. Dicen, es que la señora no la dejaron gobernar, estos hijos de su madre no la dejaron gobernar, le hicieron asonadas, le hicieron esto, le impusieron a Humberto Ortega como jefe del ejército, le impusieron la piñata. Y con lo que están haciendo, eso están diciendo simplemente, desde el momento en que le impusieron tantas cosas, es porque ellos tenían el poder, o sea, Ortega y compañía tenían el poder. Porque si la señora Chamorro hubiera tenido el poder, no hubiera permitido que le impusieran. Hubiera hecho justicia, no hubiera habido piñata, no hubiera habido asesinatos de tanto contra como lo hubo. De manera pues que no nos engañemos. La lucha es por el poder, no simplemente por ganar elecciones, o no simplemente por instalar un gobierno de transición que no tenga
que no tenga poder y que de alguna manera conviva, por supuesto. Esto es una cosa que ya sería cosa a discutir. Luego quiero señalar otro importante aspecto que muchas veces no se considera. Una vez que se logra esa tan ansiada unidad, que repito, tanto los que aspiran a ir a elecciones como los que aspiran a un gobierno de transición u otro mecanismo desean que se produzca esa unidad. Y hay otro punto hablando de esta unidad, que esa unidad debe sobrevivir ya sea a la victoria electoral o ya sea a la instalación del gobierno de transición. No puede ser que una vez instalado el gobierno de transición o una vez instalado el gobierno que emergiera de unas elecciones en las que Ortega fuera derrotado, no puede ser que la unidad no sobreviva, que la unidad se haga trizas, se haga pedazos de inmediato. Como, y otra vez, el ejemplo clásico, el ejemplo de 90, de que mucha gente no se percata de que en 90 uno de los factores esenciales de por qué la UNO no tuvo poder, por qué la UNO simplemente desapareció en la Asamblea Nacional, o sea, en la representación de los políticos y las organizaciones políticas del país, se fraccionó inmediatamente en tres grupos. Uno, el grupo de los que querían, y no me canso de repetirlo porque creo que esto es vital, enfatizar que la unidad debe sobrevivir, no debe fraccionarse, porque si no era ficticia, no era real. Entonces en la asamblea se formó alto grupo, el grupo de los que estaban entendidos y han hecho arreglos sucios con Ortega, el grupo de los que realmente querían quitarle el poder a Ortega, y el grupo de los que estaban a la expectativa viendo para qué lado se inclinaban, de qué lado verían las mejores ofertas. Entonces eso fue lo que ocurrió, y la muestra más clara fue que el doctor Virgilio, el vicepresidente de la República, que pertenecía por su decencia y su honestidad, pertenecía al grupo de los que sí querían arrebatarle el poder, sí querían hacer que la voluntad de los nicaragüenses al votar por la UNO se cumpliera. Ni siquiera pudo instalarse en la oficina del vicepresidente y fue prácticamente expulsado y mantenido al margen de todas las decisiones, como que si no ostentaba ningún cargo. De manera que si vamos a ir a la lucha, si nos unificamos, ya sea para ir a elecciones en las condiciones que estemos absolutamente seguros de que son adecuadas, o si vamos a ir a la lucha por la desobediencia civil, la resistencia cívica, para instalar un gobierno de transición. Pero lo importante es que esa unidad, que es imprescindible, ya sea para un camino o para el otro, el que sea más realista, esa unidad debe sobrevivir a la caída o a la salida de Ortega y su pandilla del poder. Y eso es una cosa clave. Y eso tiene que ver, obviamente, con quiénes sean los candidatos que se elijan y quienes ya sea por votaciones populares lleguen a los cargos de elección, o ya sea por otro mecanismo se integre a un gobierno de transición, que estas personas absolutamente garanticen que se van a mantener unidas, que van a estar siempre claras de que su propósito es quitarle el poder a Ortega, erradicar definitivamente a su organización, hacer justicia, abrir el camino a la democracia, todas estas cosas que son las cosas que deben estar totalmente claros, y que estos candidatos, ya sea, repito, cargos de elección popular o ya sea el gobierno de transición, sean invulnerables
a chantajes, sean vulnerables a componendas, sean vulnerables a sobornos. De tal manera pues que esa es la garantía que de exigirse en cualquiera de las dos salidas que al final unificado el pueblo nicaragüense adopte. Y quiero enfatizar en esta cuestión de los candidatos, ciertamente que ninguna, que en esta etapa y hasta noviembre, ciertamente que quienes quieren colaborar en la lucha contra el orteguismo suelen ser bienvenidos a la lucha. Pero eso es una cosa que no vamos a denigrar a nadie en esta lucha, pero otra cosa es permitir que hacerse un poco mirado, pero un poco hacia un lado, y permitir que candidatos o personas u organizaciones que tienen un historial negro de colaboración con dictaduras, ya sea con la dictadura somocista o ya sea con la dictadura orteguista, alcancen posiciones dentro de los cargos electos o dentro del gobierno de transición, alcancen posiciones que les permitan posteriormente torcer el rumbo de los acontecimientos y que posteriormente les permitan, como en 90 y en 96, frustrar los deseos del pueblo nicaragüense y burlarse. De manera que no es cuestión de denigrar ni de apartar a nadie en esta lucha, pero simplemente no permitir que cuando la lucha haya sido exitosa en su primer objetivo, es decir, en despojar a Ortega de los cargos, a la pandilla Ortega, que no ocurra lo que ocurrió, repito, en 90 y 96, que simplemente las cosas siguen igual y lo único que ocurre es que el orteguismo pueda salir airoso de las situaciones complicadas en que está metida. De manera pues que no hay que rechazar a nadie, pero tampoco hay que dar oportunidad a quienes tienen un historial negro, repito, de colaboración con dictaduras somocistas o orteguistas, o que sean gente en la que no se puede tener plena confianza, alcancen las posiciones de poder posteriormente que le permitan torcer el rumbo de los acontecimientos y que nos obliguen a convivir con la dictadura y a que la dictadura simplemente mantenga el poder, el poder principal, la mayor cantidad de poder para establecerse, pasar una etapa difícil y luego volver a emerger mediante los inmensos recursos. Por ejemplo, una organización política como los Ortega, con miles de millones de dólares, se le dejan los miles de millones de dólares a su disposición, no se le lleva a la justicia, es casi inevitable que con semejantes condiciones no finalmente logren atravesar una etapa en la que tengan que compartir algo del poder y luego volver a emerger con el poder absoluto. De manera pues que, estimados amigos, amigas, la lucha es por unificarse, número uno, luego por arrebatarle el poder a Ortega, luego por establecer justicia, por abrir camino a la democracia, y eso es los objetivos. No se puede permitir que ocurran de vuelta situaciones como las que han sido presentadas en el pasado. Esa es la lucha que tenemos por delante y esa lucha tenemos que vivirla unificados con todos los que quieren luchar, repito, pero con el cuidado de no permitir que gente que tiene un pasado de colaboración y de sumisión al régimen orteguista alcance posiciones que le permitan al régimen orteguista sobrevivir y que permitan que la voluntad popular del pueblo, que fue expulsarlos en 1990, no se cumpla y que 30 años después de que esa voluntad fue expresada de una manera muy aplastante, 30 años después Ortega sí ha tenido el poder
absoluto. De manera, pues, estimados amigos, estas reflexiones las comparto porque son cosas que no se oyen con frecuencia, debido a que hay intereses que muchos que hacen que estas cosas se oculten y que no ponen a jugar. Me recuerda aquel dicho que yo he escuchado de chavalo, que si alguien te hace una mala jugada una vez, ese que te hizo la mala jugada una vez es un bandido, pero si te la hace otra vez, vos te has portado como un tonto, y eso no lo podemos permitir. Estimados amigos, amigas, muchos saludos, muchas gracias por su atención y permanecemos en contacto hombro a hombro en esta lucha. Buenas tardes. Estas fueron las palabras del doctor Moisés Hassan, presidente del Partido Acción Ciudadana, con otro análisis de la actual situación preelectoral en el país y sus acertados consejos. Le agradecemos. La integridad física, los derechos y libertades constitucionales de nuestro pueblo no son tema de negociación. Amigos radioescuchas de Radio República y de esta su revista Es Ahora Nicaragua. Les damos las gracias por acompañarnos en este segmento Frase del Día, que sucedió un día como hoy, 25 de enero. Y la frase para este día es: la naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte hayas algo que aprender. Leonardo da Vinci. En el año 1906 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y el Reino de Italia. Los firmantes de este acuerdo fueron, por parte de la Corona de Italia, el doctor David Compari, caballero de la Orden de la Corona Italiana, y el cónsul general de la República de Nicaragua, doctor Adolfo Altamirano. Este acuerdo entró en vigencia en la Gaceta 3062, publicada el 13 de noviembre de 1906. En el año 1859, el Parlamento salvadoreño emite un decreto legislativo que proclama al Estado de El Salvador como república soberana e independiente. Durante las próximas 3 décadas, el nuevo Estado pasará por un periodo de conflictos con los estados vecinos y gran turbulencia e inestabilidad política, principalmente por la rivalidad entre las facciones liberales y conservadoras que producirán continuos cambios en el poder ejecutivo. En el año 1554, misioneros jesuitas, liderados por el padre José Anchieta, fundan la ciudad de Sao Paulo, en actual Brasil, y la llaman así porque en este día la iglesia celebra la conversión de San Pablo. En 1933, en el municipio filipino de Paniquí, nace Corazón Aquino. Ella se casará con el senador de oposición del dictador Ferdinand Marcos, Ninoy Aquino, que será asesinado en el año 1983. Corazón Aquino se convertirá en el núcleo de la oposición al gobierno dictatorial. Alcanzará la presidencia de Filipinas en 1986 y gobernará hasta el año 1992. En 1882 nace en Londres, Reino Unido, Adeline Virginia Stephen, quien será conocida como Virginia Woolf, ensayista y escritora británica. Sus principales obras por las cuales fue conocida fueron La señora Dalloway en 1925, El faro en 1927 y Las olas en 1931. Agradecemos su amable atención a este segmento Frase del Día, que sucedió un día como hoy, 25 de enero. Esperando haya sido de su agrado, nos despedimos de ustedes diciéndoles hasta la próxima. Les invitamos a continuar en la sintonía de su revista Es Ahora Nicaragua. Y así llegamos al final de esta su revista Es Ahora Nicaragua, invitándolos nuevamente a su fiel sintonía el día de mañana en otro importante programa
aquí en Radio La República. Hasta pronto. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio Revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana.